Continuamos conversando con José Carvajal, viene desde Miami, ¿verdad? Miami. A conversar con nosotros, a este joven intelectual, periodista. ¿Está Maturno también? ¿Cómo era Maturno? No. Periodista dominicano, pues residió, reitero, vivió un tiempo aquí en Providence, Rhode Island, logró fundar un periódico con bastante éxito y luego pues marchó a otros lares a continuar con su obra, vamos a decirlo así, Sí, así es. a continuar con su obra. Dentro de esas nuevas obras que ha creado hay algo muy importante que se llama Librusa, y más que una obra, es una empresa que se encarga de ¿qué, Carvajal? ¿Qué es Librusa? Librusa es una agencia de noticias literarias, probablemente la primera agencia de noticias literarias que se crea en el espacio cibernético. Digo en el espacio cibernético porque llega a unos 57.000 suscriptores diariamente, y es a través del correo electrónico. Pero también es una empresa que ya está incidiendo y tiene una gran influencia en la literatura latinoamericana actual, porque se encarga de informar a los suscriptores sobre todo lo que ocurre alrededor del libro, libros nuevos, lanzamientos de novelas nuevas, qué hacen los autores, etcétera, ¿no? Es, como dices, una empresa bastante... o sea, una empresa con mucho poder dentro del medio literario, sobre todo, del medio del libro, donde conviven, diríamos, escritores, editores, distribuidores de libros, catedráticos, bibliotecarios. Imagínate, 57.000 personas, entre ellas los autores más importantes de América Latina, reciben Librusa todos los días. Vanidad aparte, se llama el libro que has venido a exponernos, y lógicamente pues decía que el libro condensa entrevistas con los más connotados escritores latinoamericanos, entre ellos Mario Vargas Llosa, Elena Poniatowska, tenemos a Isaac Goldenberg. ¿Qué parte de ellos se da a conocer en estas entrevistas que contiene el libro? ¿Qué se explora con ellos? Sobre todo su forma de cómo crear sus novelas, sus obras. ¿En qué piensan cuando van a hacerla? ¿En qué piensan? ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, el caso de Vargas Llosa. Pues uno se imagina a un Vargas Llosa, un escritor tan famoso y con una obra tan monumental en estos tiempos, por ejemplo, escribiendo a mano, ¿no? Vargas Llosa dice que escribe a mano primero y que luego pasa el trabajo a la computadora, y que solamente escribe directamente a computadora sus artículos. El caso de Isaac Goldenberg, que lo mencionas, cómo se siente él en su condición de judío, ¿no? Judío peruano, judío latinoamericano, sí, además viviendo en Estados Unidos. El caso de Zoe Valdés, que es una escritora importante cubana que vive en París, toda su ideología política, ¿no? En torno a la figura de Fidel Castro y lo que está ocurriendo en su país. El libro es interesante en el sentido, mucho más interesante en el sentido porque es la primera vez que se incluye a un editor, Guillermo Chaverson, que es el editor de Ernesto Sábato, el editor de Mario Benedetti, se incluye por primera vez en un libro con entrevistas de autores latinoamericanos, y un editor muy importante de España, que es Jorge Herralde, que es el fundador, editor de Anagrama, que son empresas, personas que de alguna manera influyen y dominan la literatura latinoamericana. ¿Quiénes hicieron estas entrevistas? Bueno, para decirte, es un libro que involucra a 39 personas, entre entrevistados, entrevistadores, editor. Son 21 entrevistas, y las entrevistas fueron hechas por corresponsales y colaboradores de Librusa en países latinoamericanos como México, Colombia, Alemania, también países europeos como Alemania, España, Dominicana, obviamente. Hay una pregunta que la voy a retraer, la hizo Gonzalo en la exposición, y me pareció muy interesante. Creo que dentro de tantas preguntas interesantes que hicieron anoche, una de las más interesantes es, decía Gonzalo, te preguntaba, ¿qué tanto es novela de las mismas entrevistas? ¿Qué tanto es verdad y qué tanto es ¿Qué mentira? tanto es verdad y qué tanto es mentira? ¿Qué tanto de pose hay en las respuestas que dan estos escritores? Porque son genios de la postura,
del comportamiento humano, ¿verdad? De la palabra. Definitivamente. Puede haber muchas poses, pero también puede haber muchas verdades. Las verdades en el sentido porque las entrevistas, la mayoría, fueron hechas en momentos en que los autores estaban en el hotel, que estaban en un restaurante, que estaban en una feria del libro, y en ese momento no hay mucho tiempo para maquinar una postura, ¿no? Yo creo que es el momento más verdadero del escritor, de cualquier figura pública, cuando el periodista lo intercepta y le hace las preguntas. Pero hay que tomarlo como verdad lo que están diciendo. En algunos casos, se han visto algunos casos en que los autores se inventan las respuestas. Por ejemplo, Borges fue un autor que siempre utilizó las entrevistas para poner en práctica, para practicar algunos temas que le interesaban, ¿no? Y eso lo menciona Julio Ortega, que es el protagonista del libro, lo menciona en este libro. También yo como periodista, obviamente, pongo en duda absolutamente todo, hasta mi presencia en este momento. ¿Cómo? Estamos con un holograma aquí, como dicen en inglés, un hologram de José Carvajal. Vamos a hacer una pausa, José. Cuando regresemos quisiera que exploráramos la literatura dominicana. ¿Qué ha pasado con la exportación de nuestros géneros literarios? ¿Y qué pasa con nuestros escritores? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Vamos a la pausa y ya regresamos. Tenemos tu música. Estamos perdidos, tratado otras veces. Pediré a Dios. Poder que a mí me gusta, poder que a mí me afronta. El hombre que no se casa. Acabando con todo. Power. Ni como amiga, ni como amante. Poder 1110. Siempre te enamoras.